Con ustedes, el hermano Orlando Hernández, desde Providence, Rhode Island, Estados Unidos de América, con Media Hora con tu Conciencia. Media Hora con tu Conciencia. Mi nombre es Orlando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Media Hora con tu Conciencia, que tiene como finalidad principal glorificar, bendecir, alabar a aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile, aquel que nos ha dado el verdadero propósito de la vida, la gloria, la honra, el poder y el alabanza de Él. Mire cómo dice aquí, que Él nos ha dado, creo que en Primera de Corintios, me parece, Primera de Corintios, capítulo 2, déjenme ver si es así, donde habla que Él nos ha revelado las cosas que usted y yo debemos saber. Creo que en capítulo Primera de Corintios, capítulo 2, ok, podemos leer desde el versículo 10 en adelante. Es bien importante esto, porque muchas veces Dios nos deja saber a usted y a mí lo que Él tiene preparado para nosotros. Eso es importante. Y eso Dios lo pone. O sea, usted y yo buscamos de Dios, diríamos, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Usted y yo tenemos que poner nuestro corazón y Dios pone el resto. El perseverar en su palabra, en Él, el perseverar en su camino, es Él que lo pone. Es Él que pone todas las cosas, todo lo que necesitamos, Él lo pone. Por eso cuando lleguemos a la eternidad, usted y yo lo que le vamos a dar es gloria y honra. Y cualquier corona, cualquier cosa, como dicen los 24 ancianos, que tiraban sus coronas, porque la gloria es de Él. Él lo ha hecho todo. Nosotros estuvimos a la disposición. Por eso la gloria, la honra, el poder y la alabanza es de Él. Y Él nos deja saber a nosotros, nos hace saber que esto que estamos haciendo no es en vano. Él nos lo deja saber claramente y nos lo muestra. Él dice, mire, le dice a los sacerdotes en Israel, nadie de ustedes ni ha prendido una luz, ni ha cerrado una puerta de balde. Y yo te puedo decir por experiencia propia que eso es así. Por lo que Dios ha hecho en mi vida y no en la mía, en la vida de todos, de aquel que le busca de corazón. Es como dice la palabra, dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, Dios la va a agregar. Dios va a agregar lo demás, todo lo que tú necesites. Yo lo he podido ver en mi vida. Lo he podido ver claramente cómo Dios ha agregado cosas. Me ha dado más allá de lo que yo podía pensar o entender. Una persona, como he mencionado muchas veces, que estaba allá en el fondo, que nadie lo podía sacar de ahí, solo Dios. Solo Dios podía hacerlo. Por eso la gloria de Él. Por eso no nos cansamos de llevar esta palabra. Por eso no dejamos de comunicar su palabra. Para compartir el segundo y grande mandamiento con los demás, con nuestro prójimo, que también ellos tienen la oportunidad. Bendecimos a Dios por todas esas maravillas. Como te decía, mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 2. Él nos la deja saber para que sepamos, estemos tranquilos, esperando a aquel que nos viene a recoger. Aleluya, yo bendigo a Dios porque estamos en esa disposición. Estamos disponibles, así, esperando al Señor en cualquier momento. Yo pienso hoy puede ser el día del arrebatamiento de la iglesia, porque por lo que estamos viendo, por la que Dios nos ha mostrado, el tiempo que estamos viviendo, cómo todas estas cosas se cumplen frente a nuestros ojos. Y dice que antes de que el anticristo venga, tiene que venir la apostasía. Y nosotros estamos viendo la apostasía y antes de que el anticristo se manifieste, tiene que venir la apostasía. Y antes de que el anticristo se manifieste, también tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia, porque ahí dice claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que hay quien lo detiene. ¿Y quién es que lo detiene? La iglesia, el Espíritu Santo de Dios. Es que detiene eso. Cuando la iglesia sea quitada, entonces Él se manifestará.
Gloria a Dios. Entonces estamos esperando, o sea, estamos en ese periodo de ser arrebatados. Y estamos viviendo así, creyendo eso, y bendigo a Dios por eso. Que así es que debemos nosotros estar. De esa manera es que debemos estar. Por ejemplo, como dice Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así tenemos que usted y yo estar. Pues déjame leerte aquí, después te voy a decir a dónde vamos a estar hoy. Mire qué gran privilegio Dios nos da. Mire, ya vamos a cumplir 5 meses afuera, llevando la palabra de Dios, mensajero de Cristo, llevando la palabra de Dios sábado por sábado, sábado por sábado. Mensajero de Cristo, porque algunos han tenido que irse de vacaciones, otros han tenido que viajar, otros se han enfermado y sucesivamente, pero mensajero de Cristo ha estado en la calle ya casi 5 meses, gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué dichoso y bienaventurado somos nosotros! Que Dios nos ha tomado en cuenta y queremos hacer lo que Él nos dice ahí, que nos ha llamado, ¿verdad? Como dice ahí en Primera de Pedro, creo que capítulo 2, versículo 9, que nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para. O sea, Dios nos llamó con una razón específica, clara, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo, bendito sea Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio Dios nos ha dado a nosotros! Y no nos ha faltado nada, porque si usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios va a agregar lo demás. Va a agregar los demás, porque Dios, estamos hablando de Dios, el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que hay, el que lo sostiene. ¿Qué puede haber imposible para Dios? No tenemos ni que preocuparnos por las cosas. No es que no debemos orar, pero saber que estamos en sus manos y que si Dios la permite, hay una razón. Lo que tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame la razón para yo entender esto. Que tampoco tenemos que entenderlo, pero podemos pedirle. ¿Y qué usted cree que va a hacer Dios? Nos lo va a hacer ver. Nos va a hacer ver la razón por la cual estamos en la situación que estamos. Puede ser para arreglar nuestra vida con Él, para enderezar nuestros caminos, porque nos desviamos y no nos dimos cuenta. Es como el que ara y mira hacia atrás, mi hermano, la línea que llevaba a la derecha se tuerce. Y cuando vuelve al camino dice, Dios, pero ¿por dónde yo era? No era por aquí, era por allí, pues déjame enderezarme. Pues eso puede pasar con nosotros. Mire lo que dice aquí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló. Vamos desde el 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, aleluya, el Espíritu Santo, mi hermano. A través del Espíritu Santo nos la deja ver. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. El 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. A través del Espíritu nosotros podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Quién no la percibe? El hombre natural. Pero aquello que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo de verdad, que queremos agradar a Dios, Él no la deja ver. Y vivimos quietos en medio de las circunstancias que se muevan, porque nuestra seguridad es Él. Y entendemos y comprendemos que estamos en sus manos y que nadie puede entrar a arrebatarnos de sus manos. Aleluya. Ni el diablo, mi hermano, porque si usted y yo nos sometemos a Dios,
Si usted y yo nos sometemos a Dios, como dice Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No es como nos dicen muchas veces, es resistir al diablo y huirá de vosotros. Si usted y yo no estamos sometidos a Dios, usted puede estar seguro que el diablo va a coger y nos va a estrujar en el piso. Y va a suapiar el piso con usted y conmigo si no nos sometemos a Dios. Tenemos que hacerlo como Dios manda. No podemos cambiar las escrituras. No podemos torcerlas. No podemos... Dice que el que le agregue o le quite, mi hermano, juicio viene para él. Tarde que temprano le llega su juicio. Pues sigue diciendo aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo de afuera, lo que no tienen a Cristo, no lo entienden. El que tiene a Cristo lo entiende. El que tiene a Cristo en su corazón, es como dice Jesús, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, yo soy el camino. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo ando siguiendo a Cristo. Esa va a ser, mi hermano. Si yo lo tengo dentro de mí, yo voy a seguir a Cristo. Si no está dentro de mí, entonces yo voy a andar por el camino equivocado. Yo soy el camino, la verdad. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo tengo la verdad. Yo voy a andar en la verdad. Y si yo tengo a Cristo, Él es la vida. Si yo tengo a Cristo, entonces yo estoy en vida. Y si yo tengo vida, yo voy a la gente, los que están alrededor mío van a ver que sí, que yo soy de Él. Lo van a ver, usted puede estar seguro que lo van a ver. Entonces, así que debo yo andar, como manda Cristo. Si yo tengo a Cristo, yo voy a estar siguiendo a Cristo. ¿Y cómo era que andaba Cristo? Por las aldeas, por las ciudades. ¿Llevando qué? La palabra de salvación, la palabra que nos da la vida eterna, a estar con Dios, porque como quiera usted y yo tengamos a Cristo, no vamos a pasar a la vida eterna, pero no al lugar que nosotros pensamos. Vamos a ir a un lugar donde dice la palabra de Dios que el fuego no se apaga y el gusano no muere. Pero si tenemos a Cristo, vamos a estar ahí con Dios, alabándolo, bendiciéndolo, entendiendo, vamos a ser semejantes a Él, como dice la palabra. Bendecimos y glorificamos el nombre de Dios por siempre. Pues déjame decirte dónde vamos a estar. Hoy sábado, otro privilegio que Dios nos da de ir a las calles. Como te decía, casi 5 meses ya. Wow, la gloria de Dios, el tiempo pasa rápido. Cosa que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar eso. Wow, glorificado sea el nombre de Dios. Grupo número 1 va a estar Broad Street, esquina Roger Williams. Grupo número 1, Broad Street, esquina Roger Williams. Grupo número 2, Broad Street, esquina Library, ahí frente a Taco Bell. Grupo número 3, Broad Street, esquina Eddie, ahí frente a los bancos que están ahí, Bank of America y eso. Anímate, estamos creciendo. Existe la gran probabilidad de que otro grupo más sea formado. Y ya no solamente vamos a ser 3, empezamos con 1. Somos 3 aquí y 1 queda en la República Dominicana. 4, es decir, que vamos a ser 5 grupos llevando la palabra de Dios sábado por sábado. ¡Wow! ¡Qué privilegio nos da Dios a nosotros! ¡Qué dichoso y bienaventurado somos nosotros! ¡Wow! ¡Aleluya! Déjeme ver, creo que el Salmo 1 que habla de eso. Bienaventurado. Déjeme ver si el Salmo 1. O como dice este proverbio, mire cómo dice este proverbio, capítulo 1. Ay, porque estamos haciendo como Dios manda. Versículo 33. Dice, más el que oyere, más el que me oyere. Nosotros estamos escuchando lo que Dios nos ha dicho. Nos llamó con un propósito específico para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por cuanto amamos a Dios, por cuanto la palabra de Dios está en nosotros, entonces hacemos eso. Es decir, que andamos en obediencia.
Andamos escuchando su palabra y convirtiéndola en acción. Dice, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Eso es cuando usted y yo estamos en obediencia, cuando usted y yo estamos obedeciendo la palabra. Eso es cuando usted y yo estamos como convirtiendo la palabra en acción, poniendo atención a lo que Dios nos ha mandado hacer, estando haciendo porque Dios ha creado obras para que nosotros estemos en ellas. Entonces, estamos en esas obras de Dios, en las que Él quiere. El propósito de Dios, y usted y yo tenemos que entender eso, es que ningún hombre perezca. Y a usted y a mí, como lo he mencionado 1.000.000 de veces y lo seguiré mencionando, no ha entregado el ministerio de la reconciliación, mi hermano. A usted y a mí, a la iglesia. Y la iglesia está como supuestamente durmiendo, pasándose la mano, haciéndose creer que son buenos, tocándosele el hombro. Qué bueno eres. Mira cómo viene a la iglesia todos los domingos, pero no le comparte la palabra de Dios a nadie. Dios no nos llamó para eso, Dios nos llamó para lo otro. Aunque vengamos a la iglesia y nos reunamos y cantemos, porque eso está bien. Pero lo principal es que llevemos la palabra. Podemos hacer las dos cosas, ¿por qué no? Pero lo principal es que llevemos la palabra, estamos en obediencia. Dice ahí que si tú amas a Dios, si tú lo amas, el que obedece su palabra es el que lo ama. Y Dios viene a manifestarse en tu vida. Dios te va a probar que Él es cierto y que Él es verdadero. Y Él es el que te convence para que tú sigas hacia adelante. Y que nada te puede detener, no importa lo que te hagan. No importa lo que te hagan. Tú no te detienes porque tú estás claro, el que te da la fuerza es Dios, el que te impulsa es Dios, no te impulsa hombre, sino Dios que tú estás queriendo hacer su voluntad, mi hermano. Mire cómo dice, el que ama a Dios es el que obedece su palabra. El que no lo ama no la obedece. Y si yo no estoy obedeciendo eso, si yo no estoy siguiendo eso para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, mi hermano, yo estoy en desobediencia. Yo no estoy en obediencia a la palabra, yo estoy en desobediencia a la palabra. Yo no estoy haciendo, es un imperativo. Dios no dijo si tú quieres ver, se dice, sino que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que lo anuncie. Yo no sé cómo se van a hacer. Yo no sé, pero como yo estoy esperando al Señor, o mensajero de Cristo y muchos otros hermanos, porque he visto otros grupos afuera también. Me he quedado sorprendido. He visto como 3 o 4 grupos más. Gloria a Dios. Ojalá se sumen más. Ojalá sigan. Que con esto que digamos aquí, que ellos no vean en la calle, dicen, pero nosotros vamos a hacerlo también. Porque si eso lo están haciendo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Wow. Aunque nosotros estamos en la disposición de ayudar y cómo es que lo hacemos y si le agrada, pues ellos lo pueden hacer así también. Y podemos estar en el mismo horario. También podemos hacer eso. Si ellos quieren, si no quieren, pues está bien. Que lo hagan cuando puedan. Mire cómo dice la palabra, Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando yo guardo los mandamientos de Dios, mira lo que viene a pasar. El que me ama, mi palabra guardará. 23. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Imagínense, si Dios mora en usted y si Dios mora en mí y el Espíritu Santo de Dios por obligación tiene que morar en mí también. ¿Qué usted cree que me va a hacer? Me va a impulsar a llevar la palabra obligatoriamente. Obligado, porque esa fue la razón por la que Dios se constituyó en carne. No fue por otra razón, para redimir al ser humano, porque solo otro ser humano podía redimirnos. Solo otro podía devolvernos lo que perdimos, pero tenía que tener la misma condición. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, Dios no solamente se va a manifestar, sino que va a morar en nosotros, como dice aquí. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama, 24, el 24, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras.
Mire qué claro está eso. Si yo amo a Dios, dice aquí el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. No solamente se va a manifestar, va a ser morada en nosotros. Y si él está en nosotros, obligatoriamente, tiene que impulsarnos a llevar su palabra. Obligatoriamente. Esto no es que yo creo, no. Obligatoriamente, por lógica, nos impulsa a llevar la palabra, no hablarla, no solamente hablarla, porque conozco muchos que hablan mucho, pero no salen, no van. Y son tremendos en análisis y cosas, pero no van afuera, no van a llevar la palabra. Ellos tienen su propia forma, no la de Dios. Entonces, mi hermano, tenemos que llevar esta palabra, porque ese es el propósito de Dios. Claro y preciso. Como te decía ahorita, hace un momentito, esta palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, mi hermano, es la palabra profética más segura que usted y yo podemos tener. Y lo podemos comprobar. La ciencia ha tratado de demostrar que no es así. Trataron de hacerlo la arqueología. La ciencia, esa parte de la ciencia, la arqueología trató de mostrar, no la arqueología, algunas gente de los que están ahí, porque la arqueología tiene que ir conjuntamente con Dios. La ciencia física tiene que ir conjuntamente con Dios. Toda la ciencia tiene que alinearse con Dios, porque Él fue el que la creó y Él es el que ha hecho las cosas. El ser humano en el año 1950 tenía una idea, en el 1970 otra, en el 2000 otra, y ahora tiene otra porque ha descubierto muchísimas cosas. Y dice, wow, todas esas teorías que teníamos, hay que tirarla para atrás porque estamos viendo cosas nuevas que no habíamos visto, que contradicen lo que habíamos dicho. O sea que la ciencia se tiene que alinear con Dios, está alineada con Dios, porque Él es el creador de ella. Y el ser humano es lo que hace que la descubre. Eso es todo. Entonces todo tiene que estar alineado con Dios. Esta es la palabra de Dios. Y a nosotros, a usted y a mí que somos su pueblo, no conviene, como dice aquí, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lo oscuro. Si usted está en una cueva, en una oscuridad, un día bien oscuro, y usted tiene una antorcha, hermano, usted tiene que estar pendiente a la antorcha, que no se le apague. Porque si se le apaga la antorcha, y la antorcha es esta palabra, la palabra que Dios nos dejó, la palabra que nos habla de qué Dios espera de nosotros, qué Dios ha hecho para nosotros, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, nos deja ver todas las cosas. Yo escribí aquí hace un tiempo atrás lo que dice que es la Biblia. Y yo encontré esto, dice, contiene la mente de Dios. Usted y yo tenemos que saber. Ahí está. Váyase a los proverbios, váyase a los salmos, váyase a esas historias que están ahí en la palabra de Dios, los evangelios, lo que Jesús hizo. Todo nos habla de la mente de Dios, que es misericordioso, es paciente, es amoroso, que nos ama, que está dispuesto a perdonarnos, que si vamos a buscar el oportuno socorro, Él tiene su mano extendida para restablecernos, que si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todo eso está ahí. Dice, nos habla de la condición nuestra, la condición del hombre. ¿Qué condición que tenemos? Una condición de pena. Pero cuando venimos a Dios, cambia. Aquí hay una parte, miren, este Salmo 107 que me toca mucho. Porque uno cree, cuando uno está fuera de los caminos, como que uno es como dicen allá, el ultra prusulta, el que se lo sabe todo. Pero mete la pata y se va enredando y se va destruyendo. Pero en la misericordia de Dios, si clamamos a Dios, Dios nos levanta. Aleluya. Mira lo que dice esta parte de este salmo, que tremenda.
y nos manda desde un principio a alabar a Dios. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Aquí nos habla, Dios es bueno. Contiene la mente de Dios, que Dios es bueno. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Wow, hasta el último instante. Mire, esos dos ladrones o esos dos, ¿qué nombre le podemos poner a los que crucificaron junto a Cristo Jesús? Uno buscó la misericordia y el otro la rechazó. Y el que buscó la misericordia, Dios le dice, porque le dice, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y le dice al otro, oye, pero, porque el otro le dice a Jesús, mira, si tú eres Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, oye, pero tú ni en la puerta de la condenación, mi hermano, te arrepientes. Ni aún ahí tú dejas de ser rebelde. Y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y él le dice, hoy estará conmigo en el paraíso, aleluya. Dios es bueno, misericordioso. Aún en el instante, el último instante de la vida, ahí Dios puede rescatarlo. Yo le decía a un amigo de otra persona que conocí que se quitó la vida, y yo lo que le dije a él fue, digo, yo espero, porque conforme a lo que he escuchado, la persona se ahorcó, lamentablemente se dejó engañar por el diablo. Y yo lo que le dije a ese otro amigo, digo, yo lo que espero en ese momento que él descubrió, en ese momento que se lanzó para ahorcarse, que él sintió la soga, que no podía escapar, yo espero que en ese momento él se haya arrepentido, porque hasta aún ahí está la misericordia de Dios, porque nosotros hacemos atrocidades en nuestra mente, en nuestro orgullo, y nos vamos enredando, pero cuando nos damos cuenta que estamos enlazados, que no podemos salir, aún ahí, si es de corazón, podemos clamar a Dios y Dios nos saca. Mire lo que dice, sigue diciendo este Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, lo que has redimido del poder del enemigo, y os ha congregado de las tierras del oriente, del occidente y del norte y del sur. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ello. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de su aflicción. Aleluya. Cuando vemos eso, vemos la mente de Dios, que Dios es bueno, que aún en ese instante donde ya estamos presos, donde no hay salida y clamamos, Dios obra y actúa a favor nuestro, a favor de la humanidad, porque lo que Dios hizo no tiene precedente. Dios constituirse en carne, mi hermano. Increíble eso. Sigue diciendo, esa es la condición nuestra, el camino de salvación. Dice, la condición del hombre no habla del camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Aleluya. Sus historias son verdaderas, sus decretos son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Contiene luz para el guiante, para el que guía, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son cubiertas. Cristo es su tema principal. Nuestra bienestar y la gloria de Dios es su finalidad. Mi hermano, recuérdese que hoy donde vamos a estar, grupo número 1, Broad Street, esquina Roger Williams, grupo número 2, Library, frente a esquina Library, y grupo número 3, Broad Street, esquina Eddie. Pues mi hermano, el tiempo se nos ha ido, permítame orar por usted y orar por mí.